Bueno, tenemos que ver lo del primer capítulo. Entonces, inicialmente tenemos que entender bien lo que es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Este teorema es muy sencillo de entender y de trabajar con él. Y más que todo lo que tenemos que ver es de que no es necesario resolver la ecuación diferencial como tal, sino simplemente lo que vamos a hacer es analizar la continuidad de la función, ¿no? De la función como tal. Acá, por ejemplo, tengo un problema de valor inicial, porque aquí está dada su condición. Entonces, siempre en el problema o en la verificación que nos pidan, nos van a plantear la ecuación diferencial y nos van a dar una condición. Entonces, la primera parte consiste en ver la existencia de la solución. Entonces, la primera parte, ¿no? La primera parte más que todo, lo que nos garantiza es la existencia de la solución. En donde, en el punto, ¿no? En el punto x0 y y0. O también nosotros podríamos decir alrededor de ese punto, ¿no? Alrededor del punto, no de ese mismo punto que había indicado del x0 y y0, porque está dada la condición en ese punto. Bueno, la segunda parte es lo que nos indica. Para la segunda parte tenemos que realizar una derivada parcial con respecto, en este caso, a la variable dependiente, ¿no? Porque nuestra ecuación puede cambiar. Nuestra ecuación puede cambiar. En la parte de arriba es la que nos indica la función, ¿no es cierto? Esa es la variable dependiente y acá abajo la variable independiente. Entonces nos pueden cambiar las variables, pero si entiendo bien eso, entonces debemos derivar con respecto a la variable dependiente, ¿no? Entonces si garantizamos que exista, ¿no es cierto?, la derivada, ¿no? Podemos determinar un intervalo, entonces lo que garantizamos en este caso es la unicidad, ¿no? Se garantiza la unicidad de la solución. ¿Alrededor de dónde? Alrededor del punto x0 y y0. Entonces hay que analizar con ayuda del punto y las derivadas. Entonces, lo que tenemos que recordar más que todo es el asunto de dominios, ¿no? Pero los dominios, primero lo que hemos aprendido en cálculo 1, ¿no es cierto? Primeramente, las funciones racionales. Las funciones racionales, ¿qué había que hacer? Había que evitar la división entre cero. Entre cero. ¿Qué más? En las funciones con raíces cuadradas, había que evitar, ¿cierto?, que la función o la cantidad que estaba dentro de la raíz, ¿no?, fuera negativa. Entonces, evitar los números negativos. Luego, otra que también podría aparecer son las funciones logarítmicas, en las que, ¿qué cosa que había que hacer? Había que evitar, um, había que evitar el cero y los números negativos. Entonces, ¿de qué manera, no? Entonces, por ejemplo, si la función, que tenía una función f y tenía una función racional, es decir, que tenga numerador y denominador, en este caso lo que había que buscar o había que indicar es los que hacían cero el denominador, ¿no? El denominador tenía que ser distinto a cero. Eso por un lado.
si tenía una función con raíz cuadrada, digamos que fuera de esta forma, ¿no? F va a ser igual a la raíz cuadrada de R. Para evitar los valores negativos, teníamos que garantizar de que R, ¿no? R fuera mayor, ¿no? Mayor e igual que cero. Si la función era un logaritmo, no importaba de qué base fuera. En este caso, digamos que fuera M, ¿no? Como garantizamos de que no fuera cero ni los números negativos, bueno, de que M tendría que ser mayor que cero. Pero estos dominios los tenemos que trabajar no en los reales, sino en L2, ¿no? Entonces, lo que hay que tener cuidado. Todo esto debemos aplicarlo en L2. Aplicarlo en L2, toda esta cuestión. Y bueno, hay otro teorema también que nos va a indicar más que todo para cuando trabajamos o nos piden determinar en qué intervalos hay una única solución, ¿no? Entonces el teorema más o menos lo tenemos que ordenar de tal manera que se analiza, por ejemplo, la ecuación, en este caso la ecuación de primer orden tendría que ser de esa forma, y' más p por y igual a q, igualmente tengo la condición. Aquí lo que tenemos que analizar es p y q, tienen que ser continuos. Solamente eso, aquí no importa la derivada. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a determinar varios intervalos. Y en función a eso vamos a analizar el punto, si ese punto pertenece o no a ese intervalo. Y determinamos el intervalo donde se va a garantizar una única solución. Entonces, sí o sí, nos van a dar acá la condición inicial, ¿no? Y bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, unos que están en el libro, otros que son de exámenes y de otros lados más. Bueno, a ver, veamos cómo encaramos el ejercicio en cuestión. Acá, por ejemplo, de acuerdo al teorema de existencia, aquí la derivada, ¿no? La derivada nos va a ayudar a determinar la función que tenemos que analizar. Aquí la función f de x, y es entonces la primera parte, ¿no? La primera parte es de la existencia. Entonces vamos a analizar primeramente. Existencia. Vamos a escribir la función que tenemos que analizar. La función x, y es igual a, en este caso, esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada, ¿no? Y el valor, la condición, ¿no? La condición, ¿en qué punto sería? En este caso, nos está indicando acá que la abscisa es 1, ¿no? La abscisa es 1 y la ordenada es 2. Eso por la condición que nos han dado, ¿no? En 1 es igual a 2, entonces la abscisa es 1 y la ordenada es 2. Bueno, al tratarse de una raíz cuadrada, aquí en la parte de dominio habíamos indicado de que lo que va adentro tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí colocamos para que sea continua. Lo que está aquí dentro de la raíz no tiene que ser mayor e igual que 0. Entonces, si esto lo analizamos bien,
lo vamos a ordenar inicialmente, ¿no? Vamos a encontrar, esto lo vamos a transponer a este lado, de tal manera que al ordenarlo voy a tener x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿A qué corresponde esa desigualdad? Bueno, primero lo que vemos es la igualdad, ¿no? Para la igualdad, ¿qué corresponde? ¿Quién podría decirme qué corresponde si fuera la igualdad? Simplemente la igualdad. No la igualdad, ¿a qué corresponde? Corresponde a una circunferencia, centro en el origen, ¿no? Centro en el origen, y radio era igual a 3, ¿no es cierto? ¿Qué nos quiere decir entonces que fuera menor o igual que 9? En este caso, la desigualdad lo que nos está haciendo es dividir el plano, ¿no? Es decir, R2 nos está dividiendo en dos regiones. ¿Cuáles serían esas dos regiones? Una sería interior a la circunferencia y la otra sería exterior a la circunferencia. Pero también podemos ver que debe incluir a la frontera, ¿no? Al contorno lo está incluyendo. Entonces, en nuestro caso, ¿a cuál corresponde? Veamos. Podemos plantear un punto. En ese caso, veamos el punto 1, 2. Veamos el punto 1, 2. Y luego vamos a ver si está dentro o está fuera. Bueno, reemplazamos. Voy a tener entonces acá 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto tiene que ser menor o igual que 9. Y podemos apreciar que... Para un momentito. Aquí está. Podemos apreciar que esto es 5 menor o igual que 9. ¿Qué me dicen de ese resultado? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿no? Pues al estar el punto en la región donde es continuo, podemos garantizar que existe la solución con esa condición, ¿no? Pero antes de pasar, escribamos bien la condición, ¿no? O el dominio de la función, ¿no? Para verificar dónde es continuo. Entonces escribamos, ¿no? El dominio va a ser igual a... Vamos a colocar aquí todo punto que pertenece a L2, pertenece a L2, tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 9, ¿no? Pues ese es el dominio para la existencia de la ecuación, o de la solución en este caso, ¿no? Entonces ese es el dominio. Ahí nosotros decimos que la función es continua. Ahora lo que estamos ahora haciendo es analizar el punto. Si el punto pertenece, entonces garantizamos que existe la solución. Entonces yo escribo ahora, garantizamos la solución, la existencia, ¿no? Es lo que estamos analizando, la existencia de la solución alrededor del punto 1, 2.
Entonces, esa sería la primera parte. Ahora vayamos a lo que es la unicidad. Unicidad. Ahora, tenemos ya la misma función, tenemos la misma condición, no había problema con eso. Pero ahora lo que vamos a encontrar es la derivada parcial. Queremos obtener es la derivada parcial de la función con respecto a la variable dependiente. En este caso, bueno, es y, ¿no? Tenemos que derivar eso con respecto a y. Entonces aquí recordamos es las reglas de la derivación. Por ejemplo, como tenemos una raíz, aquí un medio, puede tener 1 sobre la raíz. Tener 1 sobre la raíz. Ahora derivamos lo que está dentro de la raíz, porque tenemos que derivar con la regla de la cadena, ¿no? Entonces 9 es constante, x cuadrado es constante, nos quedaría aquí menos 2y. Podemos ver acá que el 2 se va con el 2 de aquí abajo, lo podemos ordenar. Al final aquí en el numerador nos va a quedar y abajo nos va a quedar la raíz. Y tenemos que volver a analizar la continuidad, pero ya con esta derivada parcial. Entonces aquí nuevamente volvemos a encontrar la raíz, pero está en el denominador. Entonces ya no puede tener la misma condición que el anterior, porque en el anterior caso no había denominador, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tenemos que distinguir eso? Porque en ese caso el denominador no puede ser cero, ¿no? No puede ser cero. Entonces, más o menos la condición va a ser la misma, pero veamos la diferencia, ¿no? Para que sea continua, entonces, lo que está dentro de la raíz, ¿no? Solamente tiene que ser mayor que cero. En consecuencia, esto va a ser menor que 9. Entonces, siempre analizamos la igualdad para que nos ayude a determinar aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el dominio de existencia, lo que estaríamos encontrando es la región interior, ¿no? La circunferencia. Acá nuevamente, si analizamos el dominio para esa parte, tenemos que indicar lo siguiente. Que a todo punto del plano, tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 9. Y nuevamente, es una región interior a la circunferencia, ¿no? Interior a la circunferencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Por ejemplo, acá incluye aquí, incluye a la frontera. La frontera, en cambio, acá no. Y no incluye la frontera. Si tuviéramos que hacer un gráfico, tenemos que hacerlo con línea punteada, ¿no? Otro con una línea continua. Bueno, veamos el punto nuevamente, ¿no? Veamos el punto, 1, 2, ahora reemplazamos. Puede tener 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menor que 9. 5 es menor que 9, pues es verdadero. En este caso, indicamos, ¿no? Garantizamos entonces unicidad, la unicidad de la solución alrededor del punto 1, 2. Bueno, si tuviéramos que hacer la gráfica, bueno, lo voy a incluir ahora. Aquí, bueno, estaba ayudándome con el GeoGebra. Acá podemos ver, por ejemplo, el punto 1, 2 está aquí, está dentro de la región. Entonces aquí, por ejemplo, para el dominio tiene que ser, incluye la frontera, no el contorno. Entonces, eso quiere decir.
Estamos garantizando entonces la existencia de la solución alrededor de ese punto. Ahora, ¿cómo cambiaría con lo otro? Bueno, con lo otro solamente la única diferencia va a ser que la línea va a ser punteada, ¿no? La línea va a ser punteada, pero está dentro también. Así que de esa manera nosotros garantizamos de que existe una única solución en esa ecuación. A ver, pasamos al sí. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. No, más que todo, no tenemos que resolver, como han visto, la ecuación diferencial. Simplemente estamos analizando la función, la continuidad y si el punto va o no va. Bueno, acá igualmente dice, ¿no? Use el teorema de existencia y unicidad para declarar si existe una solución única para el problema de valor inicial. Entonces acá la función ya la podemos reconocer. La función, en este caso, es igual a 3 y a la 2 tercios. El punto en cuestión, ¿no? Sería el punto 0. Sería el punto 2,0. Entonces vayamos primeramente a la parte de la existencia, ¿no? Existencia. Pues analizamos la continuidad, ¿no? De la función. ¿Qué me podrían decir de la función como tal? Analicemos un poco acá el índice, que es lo que nos queda que observar bien. El índice es impar, ¿no? El índice de la raíz es impar. Entonces no está en el caso que habíamos analizado de que teníamos que evitar los negativos. Entonces nosotros podríamos decir de que para todo valor de y, ¿no? Para todo valor de y es continua. Entonces el dominio de la función como tal, ¿no? El dominio, vamos a decir entonces, es todo punto en el plano simplemente sería eso, ¿no? El dominio serían todos los puntos del plano, es continuo en todos los puntos del plano. Entonces, en todo R2 vamos a escribir, ¿no? Todo R2 es continuo, pero ahora analicemos la unicidad. Entonces, con eso colocamos, ¿no? Garantizamos que existe la solución alrededor de 2,0. Entonces, la primera parte, como he dicho. Ahora veamos la parte de la unicidad. Bueno, en este caso tenemos la misma función, solamente que ahora tenemos que determinar la derivada parcial. Entonces, tengo aquí la derivada parcial de la función. Bueno, aquí aplicamos la regla, ¿no es cierto?, de la derivación, en este caso, de un exponente. Entonces, vamos a tener 3. Bueno, la constante se mantiene, ¿no es cierto? Ya simplemente para recordar. Entonces, el 2 tercios bajaría y disminuiría en 1.
Eso nos indicaría de que esto va a ser menos un tercio. Bueno, después de ordenar, porque tenemos que, si nos sale el exponente negativo, tenemos que llevarlo al denominador. Entonces eso sucede en nuestro caso. Bueno, entonces aquí el un tercio se queda en el denominador. Entonces sigue siendo acá el índice impar, ¿no? Es decir, raíz cúbica. Entonces solamente lo único que tenemos que analizar o es tratar de evitar que esto fuera cero, ¿no? Entonces yo diría, hay que colocar aquí que y tiene que ser distinto a cero, porque es el único que está en el denominador, ¿no? El único que está en el denominador. Entonces en el dominio que tenemos que colocar, vamos a colocar aquí tal que y fuera distinto a cero. Ahora, ¿qué podemos decir del punto? El punto es 2, 0. Tenemos el punto, ¿no es cierto? El punto es 2, 0. Con el punto 2, 0. ¿Qué podemos decir? ¿Cumple o no cumple? Aquí la ordenada es 0 y aquí indica que tiene que ser distinto a 0. Entonces la conclusión que nos ayuda, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar que no verifica. No verifica. Entonces, ¿uno qué podría responder? Entonces no garantizamos una única solución alrededor del punto 2, 0. Esa es nuestra conclusión. El punto puede que no esté, pero lo único que nos quiere decir eso es de que no garantiza una única solución. Si el punto cumple la condición, entonces garantizamos la solución única. Entonces, aquí, aquí por lo menos tenemos que determinar dos, ¿no? Dos soluciones seguramente van a existir. Entonces, para esos casos que nos pidan encontrar esas soluciones, ¿no? En el caso, aquí vamos a escribir, ¿no? En el caso de que nos pidan las soluciones, hay que resolver la ecuación diferencial. Entonces, en esos casos sí o sí hay que resolver la ecuación diferencial y vamos a indicar, ¿no? De esa manera la solución para determinado valor o para los otros valores, ¿no? Entonces aquí podemos verificar aquello. Entonces resolvamos la ecuación. Resolviendo la ecuación diferencial. Bueno, ¿cuál sería la ecuación diferencial? No sería, bueno, lo vamos a copiar de acá. Y prima igual a 3 y otros tercios, ¿no? Bueno, lo vamos a llevar con ayuda de los diferenciales para poderlo ordenar. Yo coloco aquí ordenando.
Haciendo aquí entonces de y dividido entre y a la 2/3. Eso es igual a 3x. Bueno, entonces aquí tenemos que decir integrando. Integrando. De 3 al 10 de la integral. Y aparecería una constante. Bueno, la integral en este caso de 1 sobre y a la 2/3, ¿cuánto sería? Aquí podemos ver que el exponente es negativo, ¿no? Entonces es como integrar lo siguiente, ¿no? Y a la menos 2/3. Aquí tuvimos ya 3x más c, ¿no? Pues la integral de y a la menos 2/3. Tenemos que sumarle 1, ¿no? 1 menos 2/3 es 1/3. Entonces, al final de cuentas, ordenando sería 3 por y a la 1/3 igual a x más c. Bueno, ahora reemplacemos la condición. La condición, en este caso el punto, ¿no? La condición 2, 0. Bueno, entonces aquí estaríamos viendo que la primera parte se cumple, ¿no? Existe solución con el punto, ¿no? Entonces ahorita voy a reemplazar y vamos a encontrar un valor de c. Voy a tener entonces aquí 3 por 0. ¿Cierto? Lo voy a colocar aquí, ¿no? 3 por 0 es igual a 3 por 2 más c. 3 por 0 es 0, 3 por 2 es 6, y de ahí determinamos que c había sido menos 6. Entonces esta constante vale menos 6, ¿no? Entonces hasta ese momento yo diría, estamos garantizando la existencia de la solución en ese punto. Pero si alguien me pregunta, pero ¿cómo no estamos viendo acá que esta solución que esta solución no es única, ¿no? Porque hasta el momento, hasta ahí uno dice, no, es la solución, es única la solución. Entonces, ¿de qué manera analizamos lo otro? Aquí, por ejemplo, podría yo lo podríamos despejar lleno de aquí, de la ecuación. Podemos dividir todo esto entre 3 y poder tener la expresión en y. Entonces tendría aquí y a 1/3 es igual a x menos 2.
Entonces, para encontrar y tuviéramos que luego eso elevar al cubo. Entonces, y sería eso. Bueno, ¿cómo entonces determinamos que existe, que no, la solución no es única? Vamos a analizar en ese caso para un punto bueno, tenemos que indicar entonces aquí para qué valores eso va a estar incluido. Entonces, aquí vamos a indicar que estamos incluyendo para todo valor mayores e iguales que 2. Entonces veamos qué sucede en un punto que ocurra lo contrario, así que fuera menor que 2. Para un punto, entonces, vamos a colocar aquí un punto P, que pertenezca, en este caso, al intervalo, a un intervalo, ¿no? En este caso, el intervalo en cuestión, tal que el intervalo es igual a X menor que 2. ¿Qué sucede en esos casos? Va a ser fácil de verificar en nuestro caso porque lo que hacemos simplemente es ver para qué valor se cumple la igualdad. Mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la siguiente suposición y generalmente esto siempre se va a verificar. Voy a colocar, ¿qué pasa si y es 0? Su derivada también es 0. ¿Todos de acuerdo? Algo más. Verifica la ecuación diferencial que hemos planteado. Esta ecuación, la que tenemos al principio, verifica. Entonces hacemos la prueba, ¿no? Voy a colocar aquí que derivada es 0. 3 por 0 a la 2 tercios, que es 0. Vamos a tener 0 es igual a 0. Entonces verifica. Y igual a 0, verifica la solución. Entonces, la solución, caso Y, va a estar dada de esa forma, ¿no? Entonces vamos a poder decir que es X menos 2 al cubo cuando X sea mayor o igual que 2. Y va a ser 0 cuando X sea menor que 2. Entonces podemos construir la gráfica, pero generalmente hacemos la prueba siempre con la ordenada, ¿no? Con la ordenada del punto y verifica. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo de que esta ecuación tiene dos soluciones. Tiene dos soluciones. No es única la solución, ¿no? Bueno,
Veamos esta otra, que es muy parecida, es el punto. Dice lo siguiente, dice, diga si es posible que el problema de valor inicial admite solución única. Cuando admita una única solución, encuentre el mayor intervalo admisible, que contiene la abscisa, no, aquí habla de la abscisa, de la condición inicial. Pues más que todo acá lo que hay que analizar es la unicidad, ¿no? Y bueno, ese es el problema muy parecido al que hemos resuelto. Entonces vamos a copiarlo hasta cierta parte. Bueno, la función en este caso, ¿no? La función es y a la 2/3, ¿no? ¿En qué punto? En el punto 0,0. Entonces aquí, bueno, la diferencia del anterior caso, aquí había un 3, aquí no hay 3, ¿no? Solo estos tercios. Entonces esos 2/3 siguen ahí. Pero acá y sigue estando en el denominador, entonces tiene que ser sí o sí distinto a 0. Entonces nuestra conclusión, como hace un momento, es la misma, ¿no? No se garantiza única solución alrededor del punto, ¿no? Alrededor del punto 0,0. Es lo único que tenemos que responder. No garantiza. Entonces, si hubiera existido la solución, entonces hubiéramos tenido que determinar el intervalo, ¿no? Entonces en ese caso no ocurre aquello. Entonces simplemente es eso. Cuando ya la pregunta esté más, ya no nos pide utilizar todo el teorema, sino simplemente una parte, no habría problema, ¿no? Bueno, veamos este otro ejercicio. Es una ecuación de primer orden, ¿no? Acá no nos pide resolver, simplemente nos pide hacer lo siguiente, nos pide determinar, el enunciado va a ser muy parecido al anterior. Vamos a copiar esta parte del enunciado. Bueno, en este caso es una ecuación de primer orden, como decía, pero tenemos varias condiciones, ¿no? Y tenemos que ayudarnos seguramente de analizar la continuidad para analizar aquello. Entonces, en esa ecuación de primer orden, vamos a utilizar el teorema de existencia de solución en una ecuación de primer orden. Entonces, aquí ya lo habíamos visto, está acá. Tenemos que llevarlo a esta forma primeramente y luego analizamos la continuidad tanto de P como de Q. Entonces vamos a determinar seguramente varios intervalos y donde esté el punto, ese es el intervalo que estamos buscando. Bueno, entonces
Vamos a hacer eso. Vamos a ordenar. Aquí voy a colocar entonces ordenando la ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, acá, este X tendría que pasar a dividir aquí, aquí. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente. Simplemente tenemos que ordenarlo. No, este X pasaría a dividir, como había dicho. Entonces, allí tendríamos esa X y aquí también. Tenemos aquí una X en el denominador. Bueno, entonces ya podemos identificar qué va a ser la función P, qué va a ser Q, ¿no? P, voy a colocar aquí, ¿no? En nuestro caso, la función P es igual a siguiente. Tengo ese cociente ahí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Evitar, ¿no? La división entre cero. Entonces, X por 2X más 3 va a tener que ser distinto a cero. ¿Eso qué quiere decir? X es distinto a cero. X es distinto a menos 3 medios. Pero recuerden, aquí tenemos que analizar el dominio en R2. Entonces, ¿cuál sería en ese caso nuestro dominio para P? ¿Dónde sería continuo? Entonces uno diría, ¿no? Aquí el dominio de P, el dominio va a ser igual a todo punto del plano, ¿no? Al que X sea distinto a cero y X sea distinto a menos 3 medios. Entonces va a existir para cualquier otro valor, ¿no? En el que el valor de la abscisa sea distintos valores. Listo. Por un lado esa parte. Tenemos que buscar todo de tal manera de utilizar solamente las abscisas, ¿no? Bueno, ahora analicemos Q. Q. En este caso Q es igual al logaritmo. Tengo que el logaritmo de X menos 2 sobre X. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos que indicar? Tengo un cociente de dos funciones y en ambas hay extracción, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría X menos 2 tendría que ser, simplemente mayor que cero. Y además, X tendría que ser distinto a cero, ¿no? Tengo esas dos. X menos 2 tendría que ser mayor que cero y X tendría que ser distinto a cero.
Bueno, de la primera nos sale que x tiene que ser mayor a 2. X tendría que ser simplemente mayor que 2. Y el 0 ya no está incluido, ¿no es cierto? Porque es menor que 2. Entonces, en ese caso nos da simplemente mayor que 2. Entonces, el dominio en este caso para esta, ya vamos a utilizar justamente eso. Entonces, el dominio va a ser todo punto en el plano tal que x sea mayor que 2, ¿no? O mejor, sí, está bien. Con tal que x sea mayor que 2. Bueno, en ese caso nos pedían de determinar intervalos, ¿no? Pero tenemos que considerar los intervalos donde ambas son continuas al mismo tiempo. Ambas sean continuas al mismo tiempo. Miren acá, si P y Q son continuas, entonces tenemos que garantizar un intervalo en común. Entonces, estos intervalos, ¿qué significaba? Aquí voy a escribirlo, ¿no? Viendo solo las abscisas, ¿qué, qué significaba? ¿Qué no? Antes, ¿cómo lo escribíamos? Uno podía escribirlo de esta manera, ¿no? Los reales menos los dos valores, ¿no? El 0 y el menos 3 medios. En este caso, igualmente, ¿no? Viendo solo las abscisas, pues tendría simplemente en este caso aquí x mayor que 2. Entonces, esos dos dominios los tendría que intersectar. Entonces, aquí voy a colocar dominio 1 para diferenciarlos. Dominio 1. Y aquí vamos a colocar dominio 2. Vamos a hacer a continuación es la intersección. Ya, entonces ahí tenemos la intersección de los dos dominios. A ver si intersecamos los dos dominios, ¿cuál va a ser la respuesta? A ver, analicemos, ¿no? Veamos. Entonces tenemos un dominio para P, tenemos un dominio de Q, pero tenemos que tener un dominio común donde podemos garantizar aquello, ¿no? Entonces, si ya entendí la idea, entonces la intersección de ambos va a ser que X sea mayor que 2, ¿no? Mayor que 2. Entonces, en otras palabras, nos estaría indicando de que el intervalo es desde 2 de 2 abierto hasta infinito, no mayores a 2. Ese sería nuestro intervalo, ¿no? Ese sería nuestro intervalo.
Ya si tuvimos que hacer un gráfico, entonces ahí podemos ver de que tiene que ser mayor a 2, ¿no? Ahí estamos viendo todos los valores mayores que 2. Ahora analicemos punto por punto, ¿no? La condición del inciso A dice y menos 3 es 0. Vamos a escribir justamente eso, ¿no? Y menos 3 es 0. ¿Qué punto es? Es en el punto menos 3, 0. Nos tenemos que fijarnos simplemente en la abscisa. Entonces, por ejemplo, este punto, como es menos 3, 0, no estaría incluido, ¿no? Porque hemos dicho que tiene que ser mayor que 2. Entonces ahí la respuesta sería de que no. ¿No es cierto? No garantizamos una única solución en ese intervalo. En el segundo, la condición en nuestro caso es de que de y menos 1 vale 5. ¿No? Eso es en el punto menos 1, 5. Bueno, aquí x vale menos 1. Como 1 es mayor que 2, entonces no garantizamos una solución única en ese intervalo. Veamos ahora para el inciso C. Dice y en 1 vale 7. Entonces aquí estamos trabajando en el punto 1, 7. Pero en este caso x vale 1 y como es menor que 2, pues no garantizamos una única solución en ese intervalo, ¿no? Bueno, veamos el inciso D. En el inciso D, que dice que y en 3 vale 0. Esto es en el punto de 0, ¿no? 3, 0. Aquí x, el valor de la abscisa es 3, ¿no? Y es mayor que 2, entonces aquí sí. Entonces aquí escribimos, ¿no? Sí garantizamos una única solución. Pues de esa manera es como se analiza cuando nos dan varios puntos para esta cuestión de la, en este caso, unicidad, ¿no? La unicidad. Bueno, acá nos pide, dice, estudiar los dominios de existencia y unicidad de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces el proceso es muy parecido a los anteriores. Hay que analizar los dominios. Entonces aquí va a ver primero, veamos lo que es la existencia. Existencia. Todo esto va a ser la función. La función. La función entonces es un cociente. En el numerador tengo y a la menos 2, todo elevado, bueno, raíz cúbica, ¿no? De y menos 2, dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces no tenemos que tener cuidado acá. Este tiene índice impar, no hay problema. Acá abajo, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, para la continuidad, tenemos que indicar de que ese x al cuadrado
menos 1, ¿no? X cuadrado menos 1 tendría que ser solamente mayor que 0. No mayor o igual, ¿no? No puede ser mayor o igual. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta el 0, estaríamos indicando que existe la división entre 0. Entonces, en este caso, por eso evitamos el 0, ¿no? Resolvemos. Esto nos da que X es mayor que 1, unión X menor que menos 1. No, menor, ¿no? Menor que menos 1. Menor, perdón, menor, menos 1. Hay otra también forma de escribir esto mismo, una ayuda del valor absoluto, indicando esto, ¿no? El valor absoluto de X mayor que 1. ¿No? Esto, no olvidemos que el valor de X mayor que 1 se puede también escribir de esta forma, ¿no? Para ese teorema, ¿no? Hay un teorema que relaciona esto. Entonces yo podría decir que el dominio para esta, ¿no? El dominio va a ser igual a todo punto del plano tal que, y aquí escribimos, ¿no? El valor absoluto de X es mayor que 1. Bueno, en ese tipo de problemas, en algunos casos, y si es necesario graficarlo, ¿no? Para entender. Ahí voy a graficarlo. Bueno, en este caso, si queremos graficar, ver la gráfica, ¿no? Veríamos esto. Entonces, había una franja aquí en el medio donde no hay solución. ¿No? Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Garantizamos solución en esta franja que está de color, ¿no? En esta otra también, pero en la que está de blanco no garantizamos que exista solución, pero sí en los que están de color. Entonces, esa sería la parte del dominio, para la existencia, ¿no? Ahora veamos para la unicidad. Aquí también, ahora en este caso vamos a analizar la derivada, ¿no? Y bueno, aquí no nos da ningún punto, simplemente lo que estamos analizando es dónde puede existir la solución, dónde puede ser única, ¿no? Entonces derivemos. Acá, por ejemplo, esto es constante, lo que va con la X es constante. Lo que va a afectar a la derivada más que todo está con Y, con la raíz cúbica. Entonces escribamos eso, no voy a tener entonces. Pues entonces derivada de la función f con respecto a y. Entonces aquí la raíz x cuadrado menos 1 se mantendría porque es constante, no hubiera pasado nada, pero sí afecta en la derivada, ¿no? Para y. Entonces un tercio bajaría ahí, ¿no? Un tercio. Este exponente ahora se volvería negativo. Aquí sería menos 2 tercios. 2 tercios. ¿Eso en qué afecta? ¿Qué afecta?
afecta en el sentido de que esto fuera ahora, como el exponente aquí es negativo, tendría que bajar aquí el denominador, ¿no? Entonces yo voy a escribirlo aquí adelante. Voy a colocar aquí y menos 2 elevado a la 2 tercios, ¿no? Entonces esto ya no estaría ahí, ¿no? Ya lo hemos vuelto con exponente positivo. Entonces tendríamos la misma decisión que en el anterior caso para X, pero aumentaríamos la de Y. Pero aquí vemos, el índice es impar, entonces simplemente Y menos 2 tendría que ser distinto a 0, ¿no? Entonces para la primera parte, lo que es X, no habría problema, ¿no? Sería lo mismo que hace un momento. Pues para X tendríamos lo mismo que un momento, como decía. El valor absoluto de X tendría que ser mayor que 1, ¿no? Entonces yo tendría que colocar aquí Y menos 2, ¿no? Y menos 2 tendría que ser distinto a 0. Eso quiere decir que Y tiene que ser distinto a 2. Entonces lo que ya tenía yo, teníamos que afectarlo con una franjita más, ¿no? Y se va a dividir. Lo que antes eran dos franjas, donde yo garantizaba la existencia de la solución, ahora tendríamos que agregar esto más, ¿no? Bueno, entonces escribamos el dominio, pero en la gráfica yo creo que se va a notar mejor y vamos a escribir de esa manera. Entonces, este y distinto a 2 va a significar que nuestras dos franjas que teníamos antes, la vamos a tener que dividir en 4, ¿no? En 4 franjas. Entonces, si antes eran 2, ahora van a tener que ser 4, ¿no? Entonces escribamos. Aunque estas eran 2, las podemos haber escrito como una sola, ¿no? Pero bueno, vamos a escribir los 4 dominios. Entonces podemos indicar que posiblemente existan soluciones en uno de estos 4 dominios, ¿no? Entonces, ¿cómo iría? Marcamos aquí el dominio 1. Decimos entonces, es todo punto del plano al que, veamos esto acá. ¿Esto qué nos quiere decir? X es menor que menos 1, ¿no? X es menor que menos 1. Unión Y menor a 2. Entonces, este de 1 va a ser esta franja que está debajo, ¿no? Que está debajo. Entonces, esa sería de 1. ¿Cómo va a afectar el otro dominio? Bueno, ¿qué va a cambiar? Por ejemplo, para el de aquí arriba sigue siendo menor que menos 1. Pero para la parte de arriba, este Y va a ser mayor, ¿no? Mayor. Entonces ya tendríamos eso, dos dominios acá, ¿no? Dos dominios.
El dominio de 1, que es el que está aquí abajo, y el dominio de 2, que está aquí arriba. Los otros dos dominios que nos faltan, solamente ahora van a ser este de acá, ¿no? La franja en la que x es mayor que 1. Entonces yo lo voy a cambiar, que voy a colocar mayor que 1. En este caso estaría hablando de aquí abajo, menor a 2. Entonces este va a ser mi dominio 3. El dominio 4 hace para la parte superior. Aquí x sigue siendo mayor que 1, pero ahora y es mayor que 2. Entonces aquí vamos a cambiarlo. Mayores, ¿no? Mayores a 1. Tengo entonces de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo de que somos dominios abiertos donde existe una única solución, ¿no? Entonces, eso escribamos, ¿no? Esos son los dominios abiertos donde garantizamos una única solución. Esa es la manera en la que tenemos que haber respondido nuestro ejercicio, ¿no? No simplemente graficar, tenemos que colocar ahí la conclusión. Bueno, hay otro teorema que es muy semejante al que los que hemos visto, es el teorema de Picard. Y vemos el enunciado, es muy parecido también. También en algunos textos dice teorema de existencia y unicidad o teorema de Picard, ¿no? Pero en este caso, a lo que se refiere más que todo el tema de Picard, es que con ayuda del punto, ¿no? De este punto, garantizamos que solamente pasa una curva integral, una única curva integral. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? Encontramos analizamos la continuidad de la función, de la derivada, y si garantizamos que sea única, una única solución, entonces también garantizamos de que exista una única curva integral para esa ecuación diferencial. Entonces yo creo que en este caso está entendible. Aquí estos ejercicios son del libro. Una de ellas, por ejemplo, ha entrado a un examen. Yo creo que podemos ver la del examen primeramente y lo demás lo podemos dejar pendiente. Bueno, esta es la del examen. Dice, determine si existe solución única para el problema de valor inicial. Entonces hay que analizarlo con este teorema y nos dan 2 puntos, ¿no? Pero como dije, al decir que existe una única solución en un determinado intervalo con un punto, también garantizamos de que exista una única curva integral. Entonces, es la única cuestión diferente, ¿no? O adicional, yo podría decir, ¿no? Adicional, que ya hemos visto. Por ejemplo, en este ejercicio ya habíamos visto algo parecido previamente, así que vamos a ver lo que ya habíamos resuelto aquí. Entonces, hasta cierto punto lo voy a copiar. Entonces, vamos a analizar lo que es la existencia y la unicidad, pero sin tomar en cuenta todavía los puntos, ¿listo? Bueno, entonces existencia. Aquí la función ahora es 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no?
Ya. Esa cuestión del punto, la condición todavía no estamos tomando en cuenta. ¿Listo? Para que sea continua, entonces lo que está dentro, voy a factorizar el signo en este caso. Tener, no, 16 menos raíz cuadrada de, perdón, no, 16 menos x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 0. Sería la condición, porque es una raíz cuadrada. O sea, aquí lo que cambiaría simplemente fuera de que esto fuera 16. Con la igualdad, esto como tenemos que analizarlo, esto sería una circunferencia cuyo centro en el origen y cuyo radio es 4. Cuyo radio es 4. El dominio podríamos indicar aquí que va a ser todo punto del plano que es interior a la circunferencia, ¿no? Entonces, interior a la circunferencia incluye a la frontera, ¿no? Ahora decimos a analizar los puntos. Son dos puntos, ¿no? Por ejemplo, es decir, el primer punto va a ser 0, 1. 0, 1. Tenemos que determinar si cumple la condición. Vamos a reemplazar x es 0, que vale 1. Sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Voy a ver ahí de que 1 es menor o igual a 16, pues sí, ¿no? Esto es verdadero. Eso es verdadero. Ahora veamos el inciso B. En este caso tengo aquí el punto 4, 3. 4, 3. Y bueno, vamos a empezar en el dominio. Aquí sería 4, ¿no? Aquí estamos analizando primero la existencia. Aquí en el ejercicio nos pedía solamente unicidad, pero para ver la diferencia, ¿no? Bueno, acá tengo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tiene que ser menor o igual que 16. Tengo 16 más 9, 25. 25 es menor o igual a 16. Pues esto es falso, ¿no? Entonces, en el inciso A, podemos decir que sí garantizamos. Bueno, eso lo he hecho más que todo para ya no analizar en la segunda parte la unicidad, ¿no? Como es falso, ya no podría analizar ahí. Como el primer punto sí cumple, entonces ahí es donde tenemos que analizar. Entonces garantizamos la existencia de la solución. Para eso hemos analizado la existencia primeramente. Bueno, ahora vayamos a la parte de la unicidad, que es justamente lo que tenemos que analizar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es obtener la derivada parcial, ¿no? Derivada parcial como es una raíz cuadrada, entonces vamos a tener una fracción también. Pero bueno, vayamos parte por parte, ¿no? Como es raíz cuadrada, voy a tener un medio. Voy a tener aquí 1 sobre la raíz. Por la derivada en este caso, lo que va dentro de la raíz, pero con respecto a y, en ese caso acá, va a quedar menos 2y. Voy a ordenar, tener menos adelante, e dividido entre la raíz, ¿no? 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora,
¿Cuál va a ser el dominio? Para que sea continua, aquí, como no estaba en el denominador, habíamos colocado mayor o igual que 0. Pues en nuestro caso solamente tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque el 0 estaría indicando de que estaríamos considerando la división entre 0, ¿no? Entonces aquí tendría que ser simplemente menor. Entonces en nuestro caso, cuando escribamos aquí el dominio para la unicidad, para aquí simplemente menor, ¿no? Menor a 16. ¿Y esto qué significa? Que es la división interior, pero no incluye a la frontera, ¿no? Pues ahí garantizamos, ¿no? Garantizamos una única solución alrededor de qué punto. Como hemos visto, ¿no? Uno sí estaba y el otro no estaba, entonces donde sí está, ahí estaremos garantizando una única solución, entonces alrededor del punto 0, 1, ¿no? Ahí estaremos indicando nuestra única solución. Ahora vamos a hacer un grafiquito, el gráfico correspondiente. Como había dicho, pueden utilizar cualquier herramienta, en este caso, yo aquí para la gráfica estoy usando el GeoGebra para hacerlo más rápido. Y bueno, ahí tengo entonces el dominio para la unicidad. Es la región interior a la circunferencia, ¿no? Cuyo centro está en el origen y de radio 4. Si ven aquí la línea está punteada, ¿no? De los dos puntos, el 0,1 está dentro y el 4,3 está fuera, ¿no? Entonces, el que está fuera ya no se lo toma en cuenta, porque no garantizamos en una única solución ahí, ¿no? Más bien aquí sí. Ahora, generalmente lo que se considera es un rectángulo, ¿no? Entonces podemos demarcar un rectángulo aquí e indicar de que existe la única solución alrededor de ese punto, ¿no? Entonces aquí podemos responder, terminar, garantizamos la unicidad alrededor del punto 0,1, ¿no? 0,1. Entonces siempre vamos a necesitar una conclusión, ¿no? Ya utilizando cualquiera de los teoremas para determinar si hay o no hay solución, tenemos que colocar alguna conclusión. En ese caso, garantizamos la única solución en alrededor del punto 0,1, ¿no? Porque justamente está en D, ¿no? Está en D. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta esa parte. No, Frank, está claro. Ya. ¿Quisieran hacer más ejercicios ahora o lo podemos dejar para mañana? Porque supuestamente mañana tenemos que pasar, pero no lo podemos solucionar.
¿Qué dice? Lo que tenemos que hacer, tal vez nos faltaría también una parte de aplicar el teorema de Picard así como tal, y algunos problemas de verificar, ¿no? Si la solución corresponde a la ecuación diferencial. No sé, yo ni me pongo a seguir pasando hoy día. A mañana. Ya. Bueno, si no, a ver, vamos a resolver algunos y podemos. Vamos a ver qué hacemos con los demás, ¿listo? Bueno, ¿dónde está? Aquí. Bueno, volviendo a los problemas aquí de teorema de Picard, son más que todo muy parecidos, ¿no? Solamente de que aquí, ¿no? Recordarles que no hay que resolver la ecuación diferencial, simplemente hay que analizar la función como tal vez parezca algo repetitivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una pregunta que entró en el examen es esta de aquí. Tal vez para entender el problema de Picard, vamos a resolver este. Primeramente, tenemos que ordenar, ¿no? Ordenamos para tener la forma, ¿no? Aquí voy a tener y' es igual a 4x sobre y. Y aquí, ¿no? En el punto, ¿cuál sería el punto aquí? Sería el punto 2 menos pi. Entonces tenemos que verificar la existencia, es decir, más que todo, ¿no? La continuidad de la función como de la derivada, de tal manera de que al final garantizamos de que exista una única curva integral, ¿no? Entonces, veamos nuevamente acá el dominio de la función f de x, y, ¿no? Bueno, entonces esa sería la función. Es una función racional cuyo denominador no puede ser cero. Nosotros decimos y tiene que ser distinto, no, distinto a cero. Entonces estaría diciendo, ver, que el dominio, ¿no es cierto?, para la existencia, y en todos los puntos del plano al que p era distinto a cero. Ese sería el dominio para nuestra existencia, ¿no es cierto? Ahora, veamos en el punto. ¿Este punto estaría dentro o no estaría dentro? ¿Estaría incluido? Aquí la cuestión es analizar la ordenada, ¿no? La ordenada tiene que ser distinto a cero. Y claro, es menos pi, ¿no? Es distinto a cero. Entonces aquí, lo puedo decir aquí por esta parte, garantizamos, garantizamos la existencia de solución alrededor del punto
2 menos pi, ¿no? Ahí nosotros garantizamos solución. Entonces, más que dominio, vamos a colocar aquí dominio y continuidad, ¿no? Entonces, estaremos diciendo que la función es continua en todos los puntos del plano, excepto cuando y sea igual a 0, ¿no? Bueno, ahora llegamos a la segunda parte. A ver si existe algún cambio. Ahora nos tenemos que analizar la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial de la función f con respecto a y. Aquí 4x es constante. Al derivar y que está en el denominador, va a ser negativo, ¿no? Esto aquí va a ser negativo en el 4x y entre y al cuadrado. Entonces, nuevamente aquí, y está en el denominador, sigue estando en el denominador. Entonces, y tiene que ser, y cuadrado tendría que ser distinto a 0, ¿no? Entonces, y es distinto a 0, entonces, al final nos da la misma conclusión. Ya que tenemos el mismo dominio para la derivada parcial. Entonces aquí, la unicidad sería en este caso, ¿no? Como el punto cumple la condición, garantizamos la única solución, la unicidad de la solución. Pero como estamos viendo el teorema de Picard, lo que estaríamos concluyendo además, ¿no? Entonces, yo colocaría, ¿no? Garantizamos una única curva integral en el punto dos menos pi, ¿no? Entonces, con el teorema de Picard estaríamos indicando que aparte de la unicidad, uno garantiza una única curva integral, ¿no? En ese punto. Y bueno, yo creo que aquí quedamos, lo demás lo vamos a dejar pendiente. Lo dejaríamos pendiente para la siguiente sesión.